Hoy se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una acción promovida por la UNESCO desde 1995 con la finalidad de alentar a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables construcciones de las contribuciones, de los grandes escritores. La fecha se debe a que este día, pero en 1616, fallecieron Cervantes y Shakespeare. También coincide con el nacimiento o muerte de otros autores prominentes como Maurice Druon, Aldor Laxness, Vladimir Nabokov y Joseph Pla. En nuestro país, de acuerdo con el INEGI, el 13% de los mexicanos lee libros digitales y el 27% lo sigue haciendo a través de los libros físicos. Escuchemos algunas opiniones sobre el hábito de la lectura. El hecho de que si tú tenías una imaginación bastante amplia o que la abrieras, podías resolver matemáticas, podías entender biología, podías entender química, y el libro precisamente es la fórmula para que tu imaginación vuele. Pues lo que más necesitamos es promover la lectura, es lo que más necesitamos, lo que más nos ayuda a abrir nuestra mente, a aprender. Pues yo creo que es muy importante, nada más que no muchos tenemos el hábito. Yo creo que se hay que fomentar mucho en los niños la lectura, y yo creo que combinar con la tecnología de los medios las redes sociales, pero sí no va a haber como un libro.